tardes. Hoy vamos a empezar con nuestra pastelería básica en el curso de cocinero. Lo que vamos a hacer hoy van a ser masas batidas. Vamos a empezar por una masa batida liviana. Las masas batidas se separan en dos partes, las livianas y las pesadas. Las livianas es un preparado de huevos, que pueden ser los huevos enteros o separados por yemas y claras y el azúcar. Y después se incorpora la harina. Esto sería una masa batida liviana, que sería para un genois. ¿Qué es un genois? El genois es nuestro típico bizcochuelo, ¿sí? Es una forma de batido donde le incorporamos aire a nuestro batido, a las yemas, a los huevos, al azúcar, y ese aire que se incorpora es un leudado físico, porque le damos fuerza, que hace que forme toda esa burbujita adentro y eleve el batido. ¿Qué tengo que tener presente para no fallar en un genois? Primero, precalentar el horno. Tengo mi horno precalentado. Tener mi mise en place preparada, porque no puedo batir y dejar ir a buscar una cosa, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es precalentar el horno, enmantecar un molde. Nosotros vamos a usar un molde, yo lo enmantequé abajo. Después que lo enmantequé, corté un papel manteca, la forma del círculo de mi molde, se lo puse y arriba volví a enmantecar y ahora lo voy a enharinar. ¿Qué va a hacer este papel que yo le coloco? Que cuando yo lo termine de cocinar, este genois siempre se utiliza para tortas, para forrar una torta de cumpleaños, una torta de casamiento. Siempre se usa la parte de abajo que queda para arriba, que es lo más parejo para decorar una torta. Entonces cuando yo desmoldo, saco ese papel manteca y me queda bien parejito. Entonces lo primero que hice, precalentar, enmantecar mi molde y mi mise en place. En este caso vamos a usar 6 huevos, 180 de azúcar y 180 de harina, una pizca de sal para resaltar el sabor y el vainillín, nada más. A la harina la cerní. ¿Por qué la voy a cernir? Es harina 4.0, se usa en pastelería siempre, tiene menos cantidad de gluten. Porque a veces en los paquetes o la harina que la tengo estacionada se forman unos grumitos. Y esos grumitos a veces no se desarman y lo que hace es que en el batido o en el cocinado, cuando yo quiera cortar los discos de mi bizcochuelo para decorar, estén eso y queda muy desagradable esos grumitos de harina. Entonces lo primero que voy a hacer es los huevos, tengo 6 huevos, los voy a empezar a batir. Una vez que empieza a espumar, le voy a agregar una pizquita de sal, apenas, para resaltar el sabor. Una vez que está haciendo la espuma, le estoy incorporando el leudado físico, la fuerza que empieza a airearse, le voy a agregar el azúcar en forma de lluvia. Necesita mucho batido esto, a veces 5 y a veces hasta 10 minutos, depende de la fuerza de mi batidora y la fuerza que yo le dé. Esto tiene que quedar, se va a transformar, ustedes lo ven ahora, amarillo. A medida que lo voy a ir batiendo, se va a transformar en cambia de color, queda como una crema batida. Necesita fuerza, cuando más lo bato, mejor va a ser el resultado de mi batido y mi punto letra. Se llama punto letra cuando llega a su nivel. ¿Por qué? Porque yo puedo levantar el batidor y puedo hacer una letra. Bueno, ya casi vamos como 5 minutos batiendo. Ven cómo va a cambiar el color. Hoy teníamos los huevos amarillos cuando empezamos a batir. Y acá se está ya en punto letra. Lo que voy a hacer es sacar la batidora y les quiero mostrar, ¿ves cómo queda? Puedo formar una letra y tranquilamente se mantiene. Voy a sacar el batidor, la batidora, y tenemos la harina que ya está cernida. Ahora, ¿cómo lo voy a agregar? A esta harina, por lo general lo agregamos en 3-4 veces, más no. Porque si agregamos en 10 veces, por ejemplo, 8 veces, lo que va a hacer, las burbujas que yo logré, que están todas acá abajo, pueden aplastarse y mi bizcochuelo puede
puede bajarse cuando lleve al horno. Por lo general es un huevo, 30 gramos de harina, 30 gramos de azúcar. Es decir, si tengo un huevo, serían 30 gramos de seco en harina y en azúcar. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a ir dando vueltas, forma envolvente. Pero también lo voy a pasar por el medio, ¿sí? Porque si yo no desparramo bien esta harina, lo que me va a quedar son grumos de harina. Y esos grumos de harina, si yo no doy bien, no mezclo bien en forma envolvente, ¿ven? Lo pongo en el medio, miren, ahí quedó harina. Lo que hago es desparramarla. Porque en la cocción, no sé si alguna vez vieron, que en los bizcochuelos quedan esos grumos de harina. Es porque en la forma envolvente que lo hice no me resultó bien. Entonces llevo en el medio, tiene que pasar por el medio, ¿ven? Voy por el costado, llego al centro y muevo. Miren cómo, ¿ven? Están todos esos grumos de harina que si yo no paso la espátula por el centro, esos grumos van a quedar. No se va a desparramar bien la harina. Ahí, ¿ven? Tengo que lograr, voy girando, voy al medio, levanto y esos grumitos van desapareciendo. Ese es uno de los tips que tengo que tener porque a veces doy vuelta y nada más alrededor, pero me van a quedar los grumos. Si yo hiciera todo mezclado, lo que va a hacer la harina, mezclar de golpe todas juntas y la tiro, no se va a incorporar bien al batido. Entonces tengo que tener paciencia y cuidado, mucho amor acá en el bizcochuelo, en el Genoise. Incorporamos lo último que nos queda. Voy al centro, levanto, ¿ven? Y se va incorporando la harina. Trato de que no se me formen los grumos, que no me quede. Voy al costado, voy al centro, levanto y desarmo esos grumos de harina. Voy incorporando a mi batido, ¿sí? Lo tengo que hacer con cuidado, porque si no lo hago con cuidado puede fracasar, que después cuando va al horno caiga todo. Una vez que yo lo ponga en el horno, al horno no lo voy a abrir por 10 o 15 minutos. Que una vez que transcurrió esos 15 minutos, puedo abrir y puedo ver. El horno como que tiene que estar bajo, tiene que ser un horno 160, 180 grados, ¿sí? Si pongo un horno fuerte se me va a cocinar por afuera, pero por dentro me va a quedar crudo. Entonces tenemos que tener paciencia. ¿Ven? Ya estaría. Voy alrededor, voy al medio, levanto y veo que no me queden grumos. Esto ya estaría para volcar en el molde. Así, ya tenemos el molde. Si los huevos son grandes, en 6 huevos, en la cantidad de huevos, a veces tenemos huevos muy chicos, que sí está bien 30 gramos, pero si tenemos los huevos que son bien grandes, podríamos poner hasta 33 gramos en seco. Es decir, si los huevos, yo tengo huevos que son muy grandes, en vez de 30 gramos, pondría hasta 33 gramos. Y listo. Una vez que está, vamos a volcar. Mi horno ya está precalentado. No lo puedo dejar mucho tiempo, es decir, me olvidé de prender el horno. Tengo acá el Genoise ya preparado y recién voy a prender el horno. No, porque en ese transcurso que se calienta el horno, corro el riesgo que todas esas burbujas que yo logré con el batido, con la fuerza, ese leudado físico que le di, fracase. Siempre también va a hacer falta tener un palito de brochette, un palito de madera, para cuando yo vea que se está cocinando, o que yo vea, creo que está cocinado, a veces porque está dorado de arriba, creo que ya está,
Si no compruebo con un palito de brochet, puede estar en el medio crudo. Siempre horno bajo. Si mi horno calienta mucho, como el mío, lo dejo 15 minutos, abro y le pongo una cucharita como que vaya el calor. Depende el horno que ustedes tengan. Ya estaría cocinado. Miren, ¿ven? Acá en los bordes, acá en los costados, es como que se despegó. Si yo introduzco, está cocinado. Está caliente. ¿Cómo lo voy a desmoldar? Yo acostumbro a poner un repasador acá. ¿Por qué? Porque el repasador, si yo no llego a tener una rejilla, va a absorber toda esa humedad que tiene porque está caliente, ¿sí? Entonces yo pongo un repasador, pongo mi rejilla y voy a dar vuelta. Doy vuelta, va a quedar el repasador acá que va a absorber toda la humedad. Está muy caliente. Y saco, miren. ¿Ven? El papel manteca que yo puse hoy. Entonces ahora que está caliente, lo voy a sacar. Y si yo tengo que hacer una torta de cumpleaños, casamiento, bautismo, esta parte me quedó impecable, queda bien pareja. Lo voy a dejar enfriar. Una vez que está frío, lo puedo hacer con anticipación a mi chenois para mi torta de casamiento, o bautismo, o cumpleaños. Y lo voy a enfilmar y lo puedo tener en la heladera 1, 2 días, 3 días. Lo puedo enfilmar y lo puedo frizar. Se puede frizar hasta 6 meses. Lo tengo en el freezer, ya adelanté un paso de trabajo, ¿sí? Si me piden o quieren uno de chocolate, ¿cómo voy a hacer? Voy a reemplazar un 20% de harina, hasta un 20%, puede ser un 10 o un 20% de harina por cacao amargo. Ejemplo, si tengo 200 gramos de harina, el 20% serían 2 por 2, 4, 40 gramos de cacao amargo. Voy a poner 160 de harina más los 40 de cacao amargo, lo voy a mezclar y lo voy a cernir y voy a incorporar, ¿sí? Y ahí voy a tener el chenois de chocolate. Es muy fácil, hay algunas técnicas que tenemos que saber para que no me falle mi chenois, porque suele fallar, o que se cae, o que me quedaron los grumos adentro, o que el horno estaba muy caliente y lo arrebató, pero es práctica. Es muy económico hacer, no se puede comparar con un bizcochuelo de cajita jamás. ¿Por qué? Porque es químico lo que compramos, esto es todo natural y sabemos lo que comemos. Espero que les haya gustado y nuestra próxima clase va a ser masa batida pesada. Hoy hicimos liviana. Liviana, es decir, no tiene materia grasa. En pesada tiene, si bien tiene, digamos, esa emulsión, pero al agregarle una materia grasa se transforma en masa batida pesada. Nos vemos la próxima.